Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Recta Final en su edición de los jueves. Muy rápidamente hago el avance de los contenidos del programa y ya nos metemos de lleno en los distintos temas que hacen a esta campaña electoral que nos lleva a todos hacia el 24 de octubre. Vamos a estar con el economista Mario Vergara, si el Frente Amplio, o mejor dicho, si Daniel Martínez y Graciela Villar ganan las elecciones, la segunda vuelta el próximo 24, Mario Vergara va a ser el ministro de Economía del próximo gobierno. En un segundo bloque vamos a estar con la senadora electa del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Hay muchos temas para hablar con ese perfil social que la ha caracterizado, a ver cómo lo piensa desplegar en su gestión senatorial. Y sobre el final vamos a estar con el economista Jorge Notaro, que acaba de publicar este libro, a ver si lo mostramos por allí, Economía para militantes. Vaya a saber uno qué es. No, pudimos saber porque naturalmente que algunas páginas hay que leer cuando uno va a entrevistar al autor de un libro. Pero lo que nos gusta y nos estimula con Jorge Notaro es hablar de economía política, básicamente independientemente de contarles que el próximo jueves va a estar realizando la presentación de este libro. Lo que queremos es hablar de economía política con Jorge Notaro y tal vez también con Mario Vergara. Mario, ¿cómo andás? Muy bien, con mucho gusto. ¿Te gusta hablar de economía gran política? Valor, Jorge, ¿verdad? Sí, claro. Recuerdo cuando yo estudiaba en facultad había un libro icónico, digamos, de Jorge Notaro, de la política económica en todo el periodo de la dictadura, que era muy consultado, muy utilizado. Ahora, él tiene una línea de pensamiento bastante más a la izquierda de lo que incluso él mismo ha sido bastante crítico. Sí, más radical, no sé si llamarle a la izquierda. Ahí ya entramos en otras consideraciones, ¿no? Que no vale la pena. No, vale. No, mirá que vale, está lindo entrar en esas consideraciones. Claro que ¿Vos sí. decís más radical? En lo que naturalmente o en lo que normalmente mediáticamente se le llama radical, ¿no? En realidad cuando uno puede discutir la semántica del asunto y los contenidos, ¿no? Para mí la izquierda y la radicalidad están en transformar radicalmente la realidad, en transformar la realidad. A veces no son los discursos más radicales, sino los procesos que efectivamente transforman la realidad. Pero le tengo muchísimo respeto a Jorge y me alegra que siga aportando desde su visión elementos para que todo el mundo se ilustre en temas económicos. Mientras más capacidades económicas tenga la sociedad, le puedo asegurar que vamos a tener una mejor sociedad. Él es de los que dice, por ejemplo, esto surge espontáneamente, esto que estamos hablando vos y yo, porque en realidad ya hablaré con él. Imagino que tenías pensado otra vez. En el último bloque. En realidad iba a venir el jueves próximo, pero el jueves próximo es el día que hace la presentación del libro, así que, y además entendimos que calzaba bien, claro que sí. Un primer bloque con alguien que ha estado integrando los equipos económicos de los tres gobiernos del Frente Amplio, primero en el Banco Central, después en el Ministerio. Primero en el Ministerio. Primero en el Ministerio. Fui viceministro con Danilo 3 años y medio. Después fuiste al Banco Central 5 años después de Cancela. Presidente, claro, 5 años en la presidencia. Después estuve 1 año y pico de ministro y después volví 3 años y medio más a la presidencia del Banco Central. O sea que en total estuve 13 años y medio en los equipos económicos. Bien. De los gobiernos. Pero vamos a hablar en esta media hora, o capaz que un poquito más, de política económica. Con mucho gusto. Porque independientemente de la coyuntura y de las reuniones y de todo lo que está tejiéndose ahora, que es muy interesante pero es instrumental. Sí, claro. A mí yo creo que es mejor aprovechar el poco tiempo que se dispone en televisión, con cuestiones más de fondo, ¿verdad? Ahí está. Entonces, recordando una entrevista que le hice a Notaro hace relativamente poco, un poco antes de las elecciones, él dijo que a él no le asustaba el déficit fiscal y que si tuviese, como frente amplista, recuerdo que dijo, si tuviese la posibilidad de decidir, de estar en los equipos económicos, no me preocuparía tanto por el déficit fiscal, resignaría incluso déficit fiscal. Y sin embargo, al equipo económico se le ve muy preocupado por eso. Bueno, creo que en general a todo el país todo es un planteamiento que tienen hoy todas las fuerzas políticas de la necesidad de reducir el déficit fiscal. Pero esto es como pasa en un hogar. Cuando uno todos los meses gasta más de lo que le ingresa, la única forma de tapar ese agujero es usando la tarjeta de crédito. O sea, la forma de financiar los déficits, porque un déficit fiscal es eso, que el Estado gasta más de lo que le ingresa año tras año. Hay un nivel de déficit que es lo que los economistas le llamamos sostenible,
que quiere decir que a medida que el producto crece, hay una parte de déficit, un componente de déficit, que se puede sostener y no tenemos que estar endeudándonos más con relación al ingreso, al producto. Pero eso tiene un límite. En el hogar lo mismo, si uno está creciendo su ingreso permanentemente, puede sostener ese déficit con tarjeta de crédito, pero hasta un límite. Más allá de ese límite, uno se está endeudando. Y si uno todos los años o todos los meses en el hogar uno se está endeudando, todos sabemos que hay un límite hasta donde uno se puede endeudar. O sea, en la medida, la clave está en evitar llegar a niveles de sobreendeudamiento que todos sabemos en el hogar, en la empresa, en la familia y en el Estado, que estar sobreendeudado termina mal, termina mal. Por lo tanto, hay márgenes de déficit que son manejables, pero a partir de un cierto punto, sobre todo cuando es recurrente, cuando todos los años se va repitiendo, eso significa que nos estamos endeudando. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, los niveles de deuda con respecto al producto, que es como hay que medirlo, porque a veces en las redes circulan cosas, primero a veces circulan cifras absolutamente absurdas, pero también cifras medidas en dólares, por ejemplo. Pero si yo le digo que personalmente uno tiene una deuda de 100, uno no sabe si está muy endeudado o poco endeudado, depende del ingreso, Sí. si puede pagarla o no pagarla. En el Estado es lo mismo, la relación de la deuda del sector público hay que hacerla con respecto al producto, al ingreso del país. Esa relación, cuando el Frente empezó a gobernar, estaba arriba del 100%. Hoy está en órdenes del 60 y pico por ciento. No es baja, pero tampoco es al borde del abismo, como algunos nos quieren hacer parecer. Pero lo cierto es que había habido mucha prudencia en todo un tiempo largo de los gobiernos del Frente, se aprovechó el crecimiento de la economía, etcétera, etcétera, y bajamos sustancialmente esa relación, además de cambiar otras características que hacen que la deuda de hoy sea mucho menos peligrosa de lo que era la deuda en aquel momento. Por ejemplo, antes se debía todo en dólares, por lo tanto, si saltaba el tipo de cambio, nos aumentaba la deuda, la carga. Estás hablando de la deuda pública. Sí, del sector del Estado. Sí. Que es la que tenemos que pagar. Está bien. Además, aquella era condicionada. Además tenías deuda condicionada y de ¿ahora corto hay deuda plazo. condicionada o No, es toda soberana? No, es toda soberana. Y es de corto plazo. O sea, antes se debía mucha plata, toda en dólares, con condicionamientos porque estaba el acuerdo con el fondo, ¿verdad? Y en el muy corto plazo, porque tuvimos que salir a endeudarnos rápido en medio de la crisis. El Uruguay en el 2002 necesitó mucho financiamiento y había una deuda de corto plazo, cara, condicionada. Hoy todo eso cambió. Mario. Hoy la composición de monedas es otra, no hay condicionamientos, los plazos de vencimiento son mucho más largos. Pero Te sobre pido todo, que le digas a la gente, sí. porque no le tengo miedo a sobreabundar No, tranquilo. o a decir cosas obvias. Sí le tengo miedo a que haya un televidente que se quede fuera de la comprensión de lo que Sí, está diciendo. bien. Decirle que es deuda soberana y deuda condicionada. Y la deuda condicionada es la que tiene justamente condicionamientos, porque si el Fondo Monetario, que es básicamente el que genera un programa con condicionamientos, te presta mucho dinero en un momento de urgencia, como pasa en Argentina, Te plantea tiene exigencias. sentido que el fondo diga, mira, yo te estoy prestando una tonelada de plata. Ejemplo, Argentina hoy es el paquete de ayuda financiera más grande de la historia del Fondo Monetario. Es equivalente a un PBI entero del Uruguay. Es razonable que diga, mira, yo te estoy prestando para tapar esta situación horrible que tenés y bueno, te pongo algunos condicionamientos pensando que esa plata la tenés que devolver. Claro, para garantizarse el repago, Y para garantizar para garantizar que ese financiamiento ayuda a salir de una situación crítica. Lo que pasa es que normalmente esos paquetes implican ajustes que no son saludables desde el punto de vista del crecimiento y que no son tampoco favorables a la sociedad en general, ¿no? Y decirle lo que es la deuda soberana, que es la que deuda soberana es se la que uno contrae con los coloca, particulares. Sí, pero sobre todo la que uno coloca en los mercados internacionales. Cuando el Uruguay coloca bonos en el mercado internacional, esa es una deuda que se coloca un bono contra dinero y después se devuelve en ciertas condiciones, pero no tiene aparejado ningún tipo de condicionamiento de política. Nosotros sí teníamos un acuerdo con el fondo porque teníamos una deuda muy grande con el fondo que emergía de la crisis del 2002, que se terminó de pagar muy rápidamente. Nosotros teníamos un horizonte de pagar esto como en 10 años,
pero en realidad a fin de 2006, o sea, en un año y medio, esa deuda se terminó de cancelar. Entonces, las condiciones de la deuda hoy son mucho más favorables que en aquel momento y el peso de la deuda sobre el producto es mucho menor. Pero hay que decir también lo siguiente, hace unos 4 o 5 años esta relación de la deuda con el producto era menor que el de hoy. Habíamos bajado del 110 al 50 y poco. Y hoy estamos en 60 y pico. O sea, lo que quiero decir con esto es que estamos en una magnitud del déficit fiscal que nos está haciendo aumentar la deuda año tras año. Y eso no es que estemos al borde del abismo, no estamos hipotecados, como dicen algunos referentes de la oposición, pero tampoco queremos llegar al borde del abismo, no queremos volver a esa situación. Entonces, con poco más de gradualidad que lo que plantea la oposición, que plantea un hachazo hoy, con gradualidad nosotros decimos esto hay que reducirlo porque no es conveniente seguir mucho tiempo más con niveles de déficit de esta magnitud. Lo que pasa es que la oposición tiene un soporte ideológico basado en el liberalismo económico. Por lo tanto, dice, no, si el Estado no puede gastar más de lo que le ingresa, entonces el que queda afuera, queda afuera. En cambio, el Frente Amplio, como partido de izquierda que dice ser, Sí, que yo no tengo dudas. Bueno, yo tengo una cantidad de dudas, pero bueno, está muy bien. De todas formas, sí es cierto que tiene un perfil social mucho más marcado que los partidos de oposición, lo ha demostrado en muchos aspectos, y eso cuesta dinero. Por lo tanto, políticas públicas gratuitas no existen. Entonces, cuando vos hacías la comparación con los gastos de una familia, claro, en realidad a mí me sonabas más a la base ideológica de los otros que a la que deberían tener Frente Amplio. Dame más tiempo, entonces. Yo, por ejemplo, te digo... Hay cosas que no podés quitarle a tus hijos. Lo que tiene esto que yo digo financieramente, el déficit, tiene que estar controlado para cualquier componente ideológico que tenga el ingreso y el gasto del Estado. O sea, seas más de izquierda, más de derecha, si te sobreendeudas te va mal. Ahora, la cuestión ideológica se ve, la impronta de una fuerza política se ve en la composición de los impuestos, de los ingresos, o sea, a quién y cuánto le cobras de impuestos y cómo haces el gasto público. Hoy el gasto público es en sus 3/4 partes gasto público social. En la parte de los ingresos se hizo una reforma tributaria en donde hay una distribución bastante más equitativa de la carga tributaria de lo que había antes. Entonces, ahí se ven las improntas más ideológicas, si se quiere. Ahora, desde el punto de vista financiero, igual, aún con esa impronta, los procesos importan y tienen límites. Y yo voy a reivindicar la condición de izquierda del Frente Amplio en lo siguiente. El Frente Amplio ha gobernado por casi 15 años en un proceso que es sustentable. Ahora hay que corregir un poco las cuentas públicas, pero es un proceso que ha sido sustentable en crecimiento, en equidad, en buena medida por las políticas públicas, cosa que, como decís tú, la oposición tiene un sesgo a minimizar el rol del Estado, y en derechos. Y ha sido sustentable. Otras experiencias en América Latina, que quizá tenían en la imagen una impronta más radical, más de izquierda, más profunda, no fueron sustentables. Por ejemplo, no resolvieron los problemas del bienestar, no resolvieron los problemas de la equidad, ¿sí? Y, por ejemplo, bueno, es que hay pocas experiencias en América Latina, de experiencias progresistas en América Latina que se sostengan como se sostiene el Frente Amplio. Está bien, pero no será... En Venezuela tenés un problema de bienestar, de equidad y demás, evidente. En Argentina, lo mismo. En Brasil. Venezuela lo que hay es un apriete No, de Estados Unidos que está provocando... Hoy hay 8 millones de factores más. Ahí está. Pero, por ejemplo, te pongo como ejemplo el primer gobierno de la doctora Cristina Fernández. Por ejemplo, cuando impuso las detracciones a la exportación de soja. Uruguay no hace eso. ¿Por qué no lo hace? ¿Y no debería hacerlo? No, porque tenemos... A ver, la política económica del kirchnerismo no fue la política económica del Frente Amplio. No. Y la política económica del Frente Amplio ha sido exitosa. ¿Y la del kirchnerismo decís que no? Y yo digo que no, porque hoy, a ver, el macrismo empeoró todo, vamos a entendernos. Claro, por supuesto. Pero no recibió un país floreciente.
O sea, lo que pasa es que Uruguay hizo las tampoco cosas está mal, floreciente, y hoy está peor. A pesar del acuerdo con el fondo, hoy Argentina está peor por donde lo mires. Pero había problemas serios de déficit fiscal, problemas serios de déficit externo, problemas serios de crecimiento. Argentina y Brasil hace 8 años que no crecen. 8 años, no es de ahora. Y obviamente... Bueno, en diciembre va a ser 5 que está Macri en el gobierno, o sea, son sí. 3 de Cristina Desde Fernández. el 2011 Argentina... No, pero yo no le he hecho las 5 de culpas. Macri. Los temas de crecimiento tienen múltiples factores y obviamente después se cruza el tema político. Pero quiero decir, nosotros hasta el 2015 volábamos en crecimiento y del 2015 para acá crecimos razonablemente. Pero vuelvo un poco a la pintura gruesa, que es lo que uno ve. Digo, la política económica del Frente Amplio ha sido sustentable, ha sido la que ha soportado, digamos, la que le ha dado soporte a un proceso de crecimiento, de bienestar, de equidad, con un fuerte rol del Estado, y de más derechos con un fuerte rol del Estado. Y enfatizo esto por lo que tú decías al principio, ¿no? La impronta liberal ideológica de la oposición que ganó. O sea, dentro de la oposición vos tenés la impronta herrerista de Talvi, de Cabildo Abierto, con unas lógicas liberales y autoritarias, digamos, en donde el peso del Estado se subestima. Sí. Los sectores que ven más potencia en el Estado, los vallistas, los wilsonistas, han sido minoría. Pero no solamente fueron minoría, sino que en realidad, a ver, si el otro día lo hablábamos con Óscar Botinelli, ahí sentado en ese asiento, con el más profundo de los respetos que pueda llegar a sentir por Sanguinetti. Sanguinetti lo que tiene es el logo del vallismo. Nadie puede decir que Sanguinetti tiene el pensamiento de José Valle Ordóñez. No, sin duda. Del estado de bienestar. Es decir, lo dijo Caetano en algún programa por acá. En Uruguay nunca, capaz que a vos no te gusta escucharlo, en Uruguay nunca hubo un gobierno más a la izquierda que el de José Valle Ordóñez. Cada cosa se mide en sus épocas, ¿no? Es por supuesto. Yo creo que Valle Ordóñez fue un gobierno muy progresista y obviamente pienso que los gobiernos del Frente Amplio fueron también muy progresistas y de izquierda. Pero no es un tema de etiquetas, es un tema de cómo evoluciona la sociedad. En estos 15 años ha sido el proceso de crecimiento económico más grande de la historia del país. Y ese crecimiento vino acompañado con más equidad y más derechos. Y reitero, eso es porque hubo políticas públicas, porque hubo un rol explícito del Estado. Por ejemplo, ¿por qué en la etapa de crecimiento en los gobiernos del Frente Amplio, con la economía crecían los salarios y atrás de los salarios crecían las jubilaciones? Porque hubo una institucionalidad, hubo políticas, negociación colectiva, consejos de salarios con poder de negociación equiparado entre trabajadores y empleadores. Y tuvimos 7 rondas de consejo de salario con resultados positivos. Casi el 90% de los grupos de negociación, y acabamos de terminar el más grande de la historia del Uruguay, terminaron con acuerdos entre partes. Y se negocian salarios mínimos, y se negocian estructuras salariales, y se negocian condiciones laborales, y se negocia con perspectiva de género, y se negocian programas de capacitación laboral. O sea, son consejos de salarios muy maduros, gracias a la madurez de los trabajadores y de los empleadores. En los 90, cuando gobernaba primera mitad el Partido Nacional, segunda mitad el Partido Colorado, la economía también creció durante muchos años. Sin embargo, los salarios no. Por lo tanto, la institucionalidad de los consejos de salario marca que hubo crecimiento, pero no acompañó la equidad inicial asociada a cómo el salario y la jubilación es parte de ese crecimiento. Es mucho lo que tengo para preguntarte, porque, y no sé si nos va a dar el tiempo, estos números que vos acabas de decir son objetivamente reales, o estos escenarios que acabas de plantear son objetivamente reales. No obstante, en Uruguay hay 800.000 trabajadores que ganan menos de 25.000 pesos nominales por mes. 300.000 trabajadores tercerizados. No sé qué pensarás vos de la tercerización. En lo personal, y muchos de los compañeros que están por acá, la Comisión de Tercerización y el PIT-CNT entiende que tercerización es igual precarización del trabajo. Nosotros tenemos que trabajar justamente para que no haya precarización. En eso estamos de acuerdo. ¿No tenés nada en Igual, contra de la tercerización entonces? A priori, desde el punto de vista filosófico, hay tercerizaciones que todo el mundo acepta.
y que entienden que son positivas, porque se ganan en eficiencia y se cuida que no haya precarización. Lo que sí entiendo es que la tercerización no regulada razonablemente o no controlada razonablemente conduce a la precarización, y ahí es donde creo que tenemos que poner el foco. Ahora, yo me reuní en el proceso de la campaña con la Comisión de Tercerizaciones y tuvimos un diálogo muy interesante y muy fructífero. Ahora, es cierto, hay niveles salariales bajos en un montón de trabajadores. Eran muchísimo más bajos antes. En el sector público y en el sector privado. El salario real en estos 15 años aumentó más de un 50%. Será insuficiente para muchas áreas, por supuesto. Pero eso es un tema de procesos. Pero lo que pasa es que, yo esto te lo quiero decir, no solamente con mucha sinceridad contigo, sino con la gente también, porque más allá de que la gente no es tonta y se da cuenta de las cosas, yo les quiero decir a todos por qué insisto cuando hago las entrevistas con integrantes del gobierno con que eso que acabas de decir... Yo no integro el gobierno. Bueno, pero está bien, pero sos del partido de gobierno. Sí, claro. Tal vez lo integres en caso de que gane la segunda vuelta. Ojalá que así sea por el hecho de que gane el Frente Porque Amplio. a los que toda la vida fuimos de izquierda y fuimos votantes del Frente Amplio, estamos enojados con el Frente Amplio. Me estoy incluyendo. No nos alcanza. No, entiendo que hay un grupo de votantes o exvotantes que estén enojados. No creo que sea la inmensa mayoría, pero porque no por ahí de la mayoría, no nos alcanza, bueno, porque por ejemplo hoy a nadie le alcanza. Nadie está satisfecho. Marcos Carámbula. Nadie dice estamos satisfechos con lo que hay. Nadie dice llegamos hasta acá. Y en 15 años se ha mejorado muchísimo. En 15 años el salario real aumentó más de un 55%. Pero yo te vuelvo a las pasividades, cifras, Mario. Pero las cifras que yo te estoy dando están mal. No, no están mal. Bueno, esto es un tema de proceso. Son dos verdades. Sí, son dos verdades que coincido. Y ojalá, es más, el foco que puso el Frente Amplio en impulsar los aumentos salariales fueron en los salarios más sumergidos. El salario mínimo y los salarios más sumergidos, el salario mínimo aumentó más de un 100%, en términos reales, ¿no? Por encima de los precios. Y los salarios más sumergidos aumentaron bastante más que ese 55%. Eso es cierto. Promedio. Pero ¿Queremos más? Queremos más. Mirá, yo hace un tiempo analizábamos con los compañeros acá en la redacción un titular del diario La República de una entrevista que le habían hecho, creo que era Andrés Berterreche, actual subsecretario de Defensa. Y el título decía, durante todos los gobiernos del Frente Amplio, los salarios del personal subalterno de las Fuerzas Armadas han aumentado más de 70%. Eso es cierto. Y siguen siendo bajísimos. 10.000 pesos gana un soldado segundo. No, 10.000 no creo, porque el salario mínimo es 15.000 y pico. Pero ¿cuánto le queda líquido? Y con los descuentos legales solamente. Con los descuentos legales solamente. Y bueno, descuentos ilegales no hay. No, está bien. No. Cuando digo está bien. Es un uno tiene otros descuentos porque... Es lenguaje de abogado que utilizamos los abogados. Me refiero a Montepío y en el caso de ellos, Sanidad Militar. Claro. ¿Está? Sí. Porque y después no paga. puede haber cooperativa de las Fuerzas Armadas, puede haber un préstamo. Digamos, ahí está, por eso digo descuentos legales. No, está claro. Entonces, estoy de acuerdo completamente. Hoy Carámbula, no sé entonces qué significa. Yo estoy de acuerdo con eso. Han aumentado mucho, pero hay un montón de salarios que todavía son muy bajos. Bueno. Y hay que seguir trabajando en esa dirección. Ahora, tú me hablas además de funcionarios en el sector público. La forma de seguir avanzando en esa dirección es haciendo sostenible la capacidad financiera del Estado. No sé, si uno fuera necesariamente más rápido y eso genera más endeudamiento, termina mal. Termina mal. Esa es la realidad que podemos ver en otras experiencias que se nos ponían como paradigmas de procesos de izquierda. Y en realidad hoy no han resuelto ni los problemas del bienestar, ni de la equidad, ni de los derechos. ¿A cuál te referís? Venezuela, Argentina, Argentina pre-Macri, lo de Macri fue peor, por supuesto. Te propongo lo siguiente, te propongo escuchar un tape en el que en algunos minutos Julio Fuentes, que es integrante de CLATE, que CLATE es la Confederación Latinoamericana de Trabajadores Estatales, en la presentación de un libro que se hizo aquí por los 50 años de COFE, habló de cuestiones ideológicas que a mí me resultaron muy estimulantes para reflexionar y supongo que a vos también. Te lo quiero hacer escuchar. ¿Cómo no? Con gusto. Si uno piensa en los últimos años, la palabra socialismo fue excluida del vocabulario de los gobiernos progresistas.
Fue absolutamente excluida. No se habló más de revolución, no se habló más de socialismo, no se habló más de anticapitalismo, no se habló más de antiimperialismo. Todas esas palabras fueron sacadas de nuestro discurso. Y empezamos a ver cómo nos acomodamos. Entonces, para una copia de este modelo, se prefiere al modelo. Y esto es lo que nosotros creemos que hay que aportar al debate que tenemos los trabajadores hacia el resto de nuestra sociedad. Llegamos a los gobiernos post-neoliberalismo diciendo que se iba a cambiar, éramos la representación no del sistema, sino éramos la representación del cambio. Cambio que no producimos. Cambio que no se produjo en nuestra región. ¿Se distribuyó mejor? Bueno, sí, agarramos época de vacas gordas, como suele decirse. Los precios de los commodities llegaron a cosas increíbles. ¿Y se distribuyó? Sí, se distribuyó mejor. De ese excedente se distribuyó mejor, se hicieron cosas, se generaron algunos estados, algunas situaciones de bienestar, pero no se cambió para nada el modelo. Entonces, apenas bajaron los precios de los commodities, que no dependen de nosotros, bueno, lógicamente, otra vez se volvió a ver la cara injusta y brutal de este sistema que nos gobierna. Entonces, nosotros creemos eso, creemos que hay que ir a aportar elementos que nos permitan rediscutir cómo vamos a volver, cómo vamos a confrontar, cómo vamos a tomar nota de lo que nos ocurrió en el campo de la política, en el campo de la política electoral, pero también hacia dentro del campo del sindicalismo. Porque también a nosotros nos ocurrieron cosas y el sindicalismo también debemos mirarnos. Digo, pues es fácil decirle a los políticos, mírense ustedes, y nosotros seguimos tal cual, no nos miramos nada, no revisamos nada de lo hecho, no revisamos nada de nuestra estructura, viven cayendo nuestras masas de afiliados, los compañeros cada vez ven al sindicato como el sindicato, y hace 30 años atrás ese mismo compañero decía, mi sindicato. Entonces también nosotros tenemos que revisar nuestra forma, nuestras prácticas, nuestra acción. Y sin ser crueles ni lastimarnos entre nosotros, sí me parece que no hay que conceder en el debate político. Tenemos que tener entre nosotros un debate político que no conceda, un debate político de fondo. No perdió la idea revolucionaria. No fue la idea revolucionaria, la idea de emancipación la que fue a las elecciones. Lo que fue a las elecciones, lo que yo he visto por lo menos en nuestros países, lo que fue a las elecciones es esa idea de un capitalismo humanizado, esa idea de una conciliación de clases con quienes no quieren ningún tipo de conciliación. La burguesía, la oligarquía no quiere conciliar con nosotros, no quiere decir un basta, un cese el fuego, quiere seguirnos ganando. Warren Buffett, este millonario, lo dijo claramente, claro que hay lucha de clases. Y él dijo, la vamos ganando los de la clase mía. Entonces, lo que perdió, lo que ha sido derrotado, es la idea que no tenemos que volver a poner a la palestra. La idea del reformismo, la idea de ese progresismo que no se plantea transformar esta sociedad, no es lo que tiene que volver a representarnos en las futuras confrontaciones. Debemos revisar y creo que es válido volver a poner el ideario revolucionario y transformador que ha movido a la clase durante este siglo y medio. Bueno, ¿qué opinas? Fundamentalmente... Primero opino que fue un video larguísimo para meter en el medio de una entrevista, ¿no? O sea, imagino que me darás esos mismos 5 minutos. Eso es una crítica que estás haciendo del programa. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que ustedes los políticos... No, ustedes los políticos, no sean malos. Yo no hablo de ustedes los periodistas. Y bueno, y si sos político, no sos político. Bueno, a ver, siempre no les gusta que los entrevisten. Me parece una
tontería lo que estás Acá diciendo. Murro se fue enojado, me Bueno, dijo, no sé. me preguntaste demasiado. A mí preguntame todo lo que quieras. Y se fue pero, enojado. pero ¿Quieren como venir- los quieren políticos venir con el recibimos cassette críticas, imagino que ustedes también pueden recibirlas. Por supuesto. ¿No te pareció largo este Por audio? supuesto, fue largo, Fue sí. largo. Le faltó edición, porque la primera parte en realidad no era para vos. Sí, claro, sí. No, está todo bien. Digo, si está esos todo fueran bien. los problemas que Mira, tenemos, en realidad. La voy a última tratar de parte. sintetizar mi idea con respecto a eso. Yo discrepo enormemente con lo planteado ahí, porque no mido las cosas en esos términos. O sea que acá, si un gobierno no pasa del capitalismo al socialismo, está traicionando los principios históricos. Me parece que eso nunca estuvo planteado en los programas del Frente Amplio. Si bien el Frente Amplio está compuesto por sectores muy diversos desde el punto de vista político-ideológico, el programa del Frente Amplio y el programa que votó la ciudadanía en todas las instancias en las que el Frente Amplio ganó, no tenía formulado las cosas en esos términos y con esos objetivos. Y esa no es la posición de la Central de Trabajadores en Uruguay. Yo he escuchado muchas veces a los principales dirigentes del PIT-CNT decir que, obviamente, en el reclamo de mejorar el bienestar, de mejorar los salarios, de mejorar la equidad, han dicho, para nosotros no es lo mismo. No, somos independientes, pero no somos indiferentes. O sea que esa formulación de que una copia progresista es peor que el original es contrario totalmente a lo que yo escucho de la posición del PIT-CNT en Uruguay. Y tampoco comparto que, si bien puede aplicarse a otras experiencias en América Latina, que cuando se cayeron los precios de los commodities todo se vino abajo. Eso no pasó en Uruguay. Se enlenteció la economía, se enfrió, sí, pero no se vino abajo. Entonces, dependió de las políticas. El término capitalismo humanizado que utilizó Julio Fuentes, supongo que te caerá mal, digo, pero no me cae mal. ¿Qué opinión tenés sobre eso? No me cae mal. Él ve en gobiernos como se estaba refiriendo a varias situaciones, esto tiene algunos meses. Bueno, pero ahí lo que dice es, no me sirve el capitalismo humanizado, yo quiero el socialismo ya. La pregunta obvia es, ¿dónde lo estás viendo el socialismo como para tomarlo como referencia? Hace un tiempo se planteaba que había el socialismo del siglo XXI en Venezuela y se lo marcaba como el paradigma sobre cómo había que trabajar desde un gobierno de izquierda. Y bueno, yo creo que esa experiencia fracasó, lamentablemente, para el pueblo venezolano. Y bueno, yo reivindico honestamente la experiencia del Frente Amplio, que ha mejorado las condiciones de vida de los uruguayos, que se ha ganado en bienestar, que se ha ganado en equidad, que se ha ganado en derechos de manera sustentable. Por supuesto, dicho esto, también digo, hay mucho por hacer, porque el punto de partida era muy malo, hay que ganar más en bienestar, por supuesto, y hay que distribuir cada vez mejor, y hay que fortalecer la agenda de derechos. Hay cosas que no se hicieron del todo bien, por supuesto, en economía y en otras áreas. Ni que hablar, hay que tener la lógica autocrítica, digamos. Mario, tenés 3-4 puntos para el final. Quiero terminar con una proyección al futuro, Bien. en caso de que seas nada más ni nada menos que el responsable de la conducción económica del país. Sí. Te has trazado 3-4 puntos fundamentales. Nos basamos en primer lugar en el programa del Frente Amplio que aprobó el Congreso el año pasado y también en el cúmulo de medidas que Daniel Martínez a lo largo de la campaña ha ido volcando a la ciudadanía, tanto en el terreno económico como en el terreno de la seguridad, de la salud, de la vivienda, del ambiente. Creo que en materia de lo que hablábamos hoy, de ordenar las cuentas públicas, lo que hay que ir es a entender dónde está el eje que hace que el déficit esté aumentando de manera sistemática. Eso tiene que ver con un sistema de seguridad social que está desfasado de la evolución de la vida humana. Si a mitad del siglo pasado la esperanza de vida era 45, 50 años, hace 20 y pico de años era 70 o 30 años era 70, hoy estamos cercanos al 80 y vamos camino a los 90. Los sistemas de seguridad social se tienen que ir acomodando a esa evolución de la vida, porque si no explotan. Y esa es una prioridad que creo que todos los partidos tenemos sobre la mesa. Y cuando digo sistema de seguridad social me refiero al régimen general, me refiero a la caja militar, a la caja policial, etcétera, ¿verdad? Transmitiendo la tranquilidad de que acá nadie está pensando en tocar derechos adquiridos de nadie, ¿no? O sea, esto no es pensando en los pasivos de hoy, ¿verdad? En eso hay que transmitir total tranquilidad porque las reglas de juego
el Frente Amplio siempre las ha mantenido y es parte de la credibilidad que tiene. Pero mirando para adelante, si uno va a vivir 10, 20 años más, lo razonable es que trabaje más años y que el propio sistema lo financie más años. Eso ya está pasando en otras partes del mundo y nosotros también lo tenemos que hacer, dialogado políticamente, con mucho diálogo a nivel del sistema político y con mucho diálogo con las organizaciones sociales, trabajadores, pasivos, empresarios. Me da la sensación, para terminar, me da la sensación de que eso que acabas de plantear es muy razonable por lo que dijiste. Es decir, si vivimos más, si nos hemos beneficiado con el avance de la ciencia y de la tecnología que nos permite vivir más, es obvio que el sistema no soportaría tener que solventar económicamente un periodo más largo de vejez. Claro. ¿Y por qué crees que a la gente le asusta tanto cuando le dicen hay que trabajar más? La verdad que no sé, ¿sabes por qué? Porque la edad mínima legal de jubilación en Uruguay es 60 años. Pero en la vida real, uno va al BPS y el promedio de jubilación es 64, casi 64. Exacto. Entonces ahí no hay yo no creo que ahí haya realmente un drama. Lo que pasa es que es natural que se genere incertidumbre a partir de este tema. Lo que yo quiero dar es una certidumbre, que es que si no resolvemos este tema, el sistema de seguridad social no termina bien, porque hoy tiene un déficit de 3.500 millones de dólares, que crece por cientos de millones de dólares año tras año. Y eso obviamente no termina bien. Entonces, es importante que la gente sepa también que no es solamente, porque sin duda que la pasividad es la erogación mayor de un organismo previsional que tiene que cubrir distintas contingencias. Y después tenemos la enfermedad y la desocupación. Pero también hay otras prestaciones cosas activas, ¿verdad? Sí. Pero en el globo, las prestaciones activas tienen una participación menor. Y lo que está creciendo enormemente son más bien las pasividades. A ver, mismo el tema caja militar. Yo sé que a la calle Pou no le gusta que le llamemos caja militar, le podemos llamar servicio de retiros y pensiones militares, no hay ningún problema. La situación es la misma, tiene un déficit de más de 450 millones de dólares. Pero hace no tantos años ese déficit era 250. Las transferencias que hacía el fisco al BPS, después de transferir 7 puntos de IVA, la recaudación del IAS, el viejo COFIS, hace 7, 8 años no llegaba a los 40 millones de dólares. Hoy supera los 700. O sea, esto es una dinámica que hay que corregir para evitar problemas mayores y garantizar que el sistema de seguridad social pueda proveer las pasividades que los trabajadores, porque es plata de los trabajadores, lo que los trabajadores les corresponda. Esa es una. La otra es medidas que tienen que ver con la producción, en el sentido de parte de las medidas que ya se trasladaron, ¿no? Pensando en los emprendedores, en las micro y pequeñas empresas, en la formación, en los temas del financiamiento, hay un fondo para emprendimientos nacientes, o sea, apuntar a temas También hay un tema que hoy hay problemas de un desempleo, creo que hay un tema de angustia o de incertidumbre sobre el tema del empleo, en parte porque después de que se crearon 300.000 puestos de trabajo, en los últimos años cayeron unos 50.000. La mitad de ellos en la construcción, porque la economía se enfría, las inversiones se enfrían y por lo tanto la de construcción es... Igual, también hace 5 años todo estaba en las nubes, ¿no? El empleo en la construcción también. Esto va a repuntar en estos años porque hay un montón ahora de inversiones importantes sobre la mesa, pero después es esa incertidumbre que genera el desarrollo de la tecnología. Todos estamos hablando de que va a haber un montón de empleos que van a ir quedando por el camino, que van a aparecer otros, pero que requieren otras capacidades. Y ahí también el rol del Estado, ¿no? Y Daniel lo ha planteado. Hay que ayudar a la adaptación, hay que ayudar a capacitar trabajadores. Más de 400.000 trabajadores tenemos que capacitar en los próximos años. Y eso no es una quimera, no es una cosa milagrosa, porque hoy el INEFOP, que es ese organismo en el cual contribuyen trabajadores, empleadores y Estado para la reconversión laboral, ya está recapacitando en promedio en los últimos 3 años más de 100.000 trabajadores por año. Esa es otra línea de trabajo fundamental, así como la de entender sectores con problemas, sectores que tienen dificultades de rentabilidad,
el gobierno ya ha tenido sensibilidad en eso, al sector lechero, al sector arrocero, ha habido subsidios a micro y pequeños productores, hay un cambio, hay subsidios en la electricidad, hay un cambio de tributación que le permite a muchos productores pagar más barato, o sea, descontar impuestos y por lo tanto bajarle el costo de los combustibles. Ahora, eso se puede hacer de manera puntual en sectores que uno detecta que tienen problemas, porque no todo el sector agropecuario o no toda la producción, hay otros sectores que están creciendo razonablemente. Esas cosas hay que atenderlas de manera prioritaria, ¿verdad? Porque la clave para nosotros está en el tema del empleo, de sostener el crecimiento de la economía para o sea, la principal polea de transmisión en la crisis hacia la pobreza fue la pérdida del empleo. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar como el oro el empleo de uruguayos y uruguayas para evitar impactos en el terreno social. Gracias, Mario, por haber estado con nosotros esta noche. Un gusto. Hacemos una pausa y enseguida venimos con la senadora electa del Partido Nacional, Gloria Rodríguez. Bueno, estamos con la senadora electa Gloria Rodríguez, un gusto tenerla por acá. Recién le preguntaba cómo se ve en el Senado, pero en realidad, pensándolo bien, no hay una jerarquía entre las dos cámaras parlamentarias. El proceso de elaboración de las leyes es siempre el mismo, o sea, entrará por diputados o entrará por el Senado, pero la ley necesita los votos de ambas cámaras. Exactamente, de ambas cámaras, y cada voto vale lo mismo, por lo tanto... es cierto, sí, que de repente la Cámara de Diputados tiene una vocación más de debate, más de debatir más los temas, de acalorarse más, y el Senado uno siempre se lo imagina, capaz que prejuiciosamente, con hombres ya mayores, que tienen una experiencia de vida política distinta, que ven las cosas de otra manera. Entonces, en base a eso, ese cambio, ¿cómo lo vive, Gloria? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Digo, proceso normal. Nosotros ya venimos con la experiencia de diputados. Obviamente, sabemos que es otra cámara, pero en sí, asesorándonos un poco, aunque no hemos tenido tiempo porque estamos en plena campaña, ¿verdad? Los tiempos nos resultan bastante acotados, pero me veo muy bien. Me veo muy bien y considero que tenemos muchas cosas para hacer desde allí. ¿Cómo es su...? A ver, es algo que ya he sabido, porque además, y no quiero eludir la novedad que significó en su momento que una persona negra ingresara al Parlamento, aunque ya había habido otros casos. Entonces, en aquel momento, usted contó muchas veces cuál era su origen, cuál era su historia de vida. Yo quiero que lo resuma brevemente, y ahora va a ver por qué, pero que lo resuma brevemente en estos minutos. Simplemente que soy una mujer del interior, ¿De qué departamento? Del departamento de Cerro Largo, de la ciudad de Melo, que, por motivos de salud de uno de mis hijos, me trasladé a la ciudad de Montevideo. Siempre milité, siempre estuve muy vinculada con la política, pero una militancia activa y como dirigente la he realizado en Montevideo. Que vivo en un barrio de Montevideo, en Malvin Norte, y tengo 2 hijos, una mujer común, soy una activista social y política, no mucho más, una mujer como tantas. En base a, justamente, y ahí viene un poco la explicación de por qué le preguntaba esto, en base a esto que usted acaba de contar, un origen humilde o normal. Una familia muy humilde. Bueno, perfecto. O sea, para decirlo de otra manera, porque es por ese lado que quiero ir, usted nunca formó parte de la oligarquía. ¿Cuál es la oligarquía? Bueno, ahí va. ¿Cuál es la oligarquía? Yo sabía que me iba a preguntar eso. ¿Usted cree que no hay una oligarquía? Yo pregunto, ¿cuál es la oligarquía? La clase alta dominante. ¿Tenemos una clase alta dominante? ¿Usted qué dice? No. ¿No? ¿Dónde está la clase alta dominante en nuestro país? Clase alta dominante. Podemos tener una clase alta, pero ¿por qué dominante? ¿Y usted no cree que tiene el dominio de los medios de producción, el dominio de los capitales, el dominio de los medios de comunicación,
ese tipo de cosas usted no lo ve? No tanto. Sí, hay, obviamente, sabemos el poder del dinero, que hay cosas que sí, que se pueden manejar, pero esa palabra dominante es tan pesada, ¿verdad? Es tan dura y tan pesada, porque yo no soy ejemplo de nada, pero me voy a poner como ejemplo. No, pero ¿cómo no? ¿Cómo que no va a ser Yo me voy a ejemplo de poner nada? como ejemplo. Mujer humilde de un barrio que me crié en la ciudad de Melo, en un lugar sumamente pobre, pero la pobreza digna, siempre aclaro, esa pobreza digna que nunca nos faltó lo básico, lo necesario. Pero a mí vienen y me hablan de la clase alta dominante. A mí me impresiona. Es que impresiona. A mí me impresiona. Y no lo veo bien. Nos divide. Nos divide. Clase alta dominante nos divide. Hasta aquel que me domina. Porque quienes no pertenecemos a la clase alta somos dominados por lo que tiene más. ¿Y usted, yo no. ¿Y usted qué cree? No, a mí no me domina. A mí no. Bueno, usted ahora tiene poder, por suerte, porque el poder se lo dio la ciudadanía. El poder me lo dio la ciudadanía, quienes me acompañaron, porque no se llega solo, quienes me acompañaron, me respaldaron, quienes confiaron en nosotros, quienes confiaron y dijeron, bueno, la vamos a apoyar, la vamos a ayudar, y nos abrimos camino, porque ya que estamos hablando de la clase alta dominante, que generalmente se vincula mucho con los políticos, bueno, ¿cómo hice para meterme, una mujer económicamente pobre, meterme y enfrentar entonces a esa clase alta dominante y hoy estar como senadora? Pero, a ver, Gloria, no sé si, porque puede haber una coincidencia, puede haber alguien que pertenezca a la clase alta dominante y además sea político. Pero yo, cuando decía la clase alta dominante, que es un concepto que lo puse sobre la mesa a propósito, ¿no? Para estimular el pensamiento y la discusión, me refería fundamentalmente a los poderes fácticos, al poder económico, a los medios hegemónicos de comunicación. Por ejemplo, medios hegemónicos de comunicación. Son tres, básicamente tres, que si uno empieza a observar, despliegan en todo el país una suerte de redes que terminan provocando que la mayoría de los medios de comunicación audiovisual del país esté concentrada en el pensamiento de esos tres medios, que además son socios en algunos emprendimientos comunicacionales. Entonces, muchas veces se les escucha decir a propietarios de esos medios o a personas relacionadas a esos medios, defender con ahínco la libertad de pensamiento, la pluralidad, la apertura de... ¿Y eso es pluralidad? Cuando hay una o dos o tres líneas de pensamiento que son las que llegan a las casas de las personas, con la cultura, con el entretenimiento, con la información. ¿Usted qué opina de eso? Obviamente que no hay pluralidad. Eso es evidente que no. Es evidente que no. Y bueno, contra esas cosas tenemos que trabajar y terminar con esos pensamientos prácticamente únicos que tanto daño nos hacen. ¿Usted qué postura tiene sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual? Porque de alguna manera intentó, por lo menos dio un paso, un poco tímido, pero dio un paso hacia la apertura, entre otras cosas, sí, limitando la concentración de medios, poniendo un límite en la cantidad de licencias que puede tener cada permisario. Sí, yo estoy de acuerdo, pero considero que hay que trabajar más. Muchísimo más, hay que trabajar más, pero se ha avanzado. Sí. Hemos avanzado, pero sí, nos falta. Y se vive esta situación, y bueno, y ustedes que están en los medios lo saben perfectamente. Pero considero que se ha trabajado justamente con esa lucha a través de aquellos que, ya que estamos hablando de los dominantes, aquellos supuestamente dominados, son los que han logrado hacer esa presión, realizar esa presión para poner estas cosas sobre el tapete, porque son ellos los que ponen estas cosas en el tapete, no los que tienen
el famoso poder, porque es así. ¿Qué opina de Juan Sartori? Un compañero del Partido Nacional, al cual este último mes he tenido oportunidad de acercarme un poco más, pero nunca tuve un diálogo profundo con Juan. Pero ahora van a compartir el Senado, supongo que... Hemos intercambiado un saludo y como que ya ya sabemos, mirá, ella es Gloria y él es Juan, pero en sí, nada, lo conozco, digo, no lo conozco, simplemente es un compañero que está en el Partido Nacional y que ahora estamos trabajando juntos, él sumamente comprometido, esperando hacia el triunfo del Partido Nacional, del triunfo para un gobierno encabezado por el Partido Nacional, pero por un acuerdo nacional, porque no es un gobierno del Partido Nacional, sino que va a estar encabezado por el Partido Nacional. Ahora voy a eso, pero quiero redondear lo de Sartori, porque usted capaz que por dentro dijo, otro más que pregunta sobre Sartori. Lo que sucede es que el fenómeno Sartori llama la atención porque es un hombre que vivió la mayor parte de su vida fuera del Uruguay, que objetivamente conoce poco del Uruguay. Hoy, por ejemplo, dijo, ¿cuál es la renovación del Frente Amplio si ahora Mujica y Astori van a ser ministros de Ganadería y de Relaciones Exteriores respectivamente? Al final, hace 30 años que están los mismos en el poder. Sartori no sabe que el Frente Amplio llegó al poder en el año 2005. Es decir, capaz que es una tontería, pero claramente... es un hombre que no conoce la realidad del Uruguay porque no vivía y llegó con mucho dinero, desplegó una muy buena campaña, que cuesta dinero, y logró posicionarse en un lugar que de repente a usted, Gloria, le costó mucho más sacrificio. Sí. Por eso se pregunta tanto por Sartori a sus compañeros de partido. Sí, obviamente, Sartori llega a nuestro partido. Para nosotros, digo, es muy cierto, en el sistema político no estamos acostumbrados a estas llegadas, a cuando llega con poco conocimiento, porque no lo dice Gloria, sino que él mismo lo reconoce, conoce muy poco de nuestro país, él dijo, yo conozco poco pero aprendo rápido, y sí, nos cuesta, obviamente, yo no voy a desconocer ni a negar que vivimos situaciones complicadas previos a la interna, pero logramos limar esas asperezas y él también logró entender cómo es la política en Uruguay y cómo nos manejamos en el Partido Nacional. Y bueno, viene trabajando de acuerdo a nuestras normativas, a cómo funciona el Partido Nacional. Uh-huh. Hoy por hoy podemos decir que es un compañero más, pero obviamente que sí, que tuvimos nuestras diferencias y cosas que Sartori trajo a nuestro país, que a nosotros nos molestaron enormemente, es de público conocimiento. Tengo que ser muy hipócrita para negarlo. Pero podemos decir que él hoy está caminando por el mismo sendero y con los mismos criterios que tenemos nosotros para trabajar en política. Lo dijo nuestra candidata a la vicepresidencia. En la política no vale todo. Y realmente él lo entendió. Y está trabajando con nosotros muy bien. A ver, lo entendió después de que logró un gran objetivo, ¿no? O sea, por lo menos obtener una banca en el Senado, porque parecería que no lo entendió cuando estaba en camino a la obtención de ese objetivo y por el desconocimiento de nuestro país y de cómo funciona la política en Uruguay. Uh-huh. Gloria, usted recién hablaba de lo que podría llegar a ser la futura coalición liderada por el Partido Nacional y con mucha honestidad dijo, en realidad no va a ser un gobierno del Partido Nacional, sino un gobierno liderado por el Partido Nacional, porque claro, el Partido Nacional solo con sus votos no llegaría. ¿Tiene confianza de que pueda haber sintonía en esa coalición tan diversa
tan diversa, de tan diversos intereses y de tan diversos orígenes para que pueda haber gobernabilidad durante los próximos 5 años en caso de que gane la calle Pou las elecciones? Sí, estoy segura, muy segura. En primer lugar, porque nuestro candidato recorrió a lo ancho y largo del país con los programas de gobierno de los otros partidos. Fue el único candidato. Abajo de su brazo, los programas de gobierno, pero no solamente lo tenía abajo del brazo, sino que los leyó, los estudió. Y esto no surge en 24 horas, ni en un mes, ni en 2. Hace mucho que Luis viene hablando con los otros actores políticos. Y hay coincidencias, y hay cosas para mejorar, y estoy segura de que va a funcionar. ¿Por qué? Porque todos coincidimos que se necesita un cambio. La ciudadanía lo está diciendo. Vamos a tener un gobierno muy diferente. Esta campaña es diferente y quienes hoy estamos participando de la misma somos privilegiados de ese cambio que vamos a vivir en el sistema político. ¿Dónde se va a ver la diferencia más notoria? Y en la diversidad. En esa diversidad que vamos a tener en el Parlamento. Y en hechos concretos, porque por ejemplo el Partido Nacional y también el resto de las fuerzas políticas que van a integrar esa coalición son muy críticos de cómo está la situación económica del país. Y habemos muchos, ahí está Jorge Notaro, que después vamos a conversar con él, yo creo que él es uno de ellos, que decimos, pero critican la situación económica del país y critican la política económica que aplicó el Frente Amplio, pero si nosotros vemos que el Frente Amplio aplicó algo bastante similar a sus recetas. ¿Usted qué dice sobre eso? No, obviamente que somos críticos, como también reconocemos las cosas buenas que se han realizado, porque tampoco podemos decir, está todo mal, salió todo mal, no, pero hay críticas que tenemos que hacer, pero la propia fuerza del Frente Amplio las reconoce. Pero basta el jingle, lo vamos a hacer mejor. Cuando estamos diciendo lo vamos a hacer mejor, que estamos reconociendo que no hicimos las cosas bien. Yo siempre pregunto, ¿lo vamos a hacer mejor que qué? ¿Que la regasificadora? ¿Que ANCAP? ¿Qué es lo que van a hacer mejor? O hechos y no palabras. Los hechos es la situación que están viviendo todos los uruguayos. Palabras, los que nos prometieron, vamos a hacer temblar las raíces de los árboles, educación, más educación. Yo considero de que sí, de que se está viviendo situaciones muy complejas, que aplicaron la misma receta. Yo les voy a decir algo. Hoy tenemos más de 600 asentamientos en nuestro país. Hoy tenemos a miles y miles de uruguayos, hermanos nuestros, durmiendo en la calle. Ya es parte de nuestro paisaje. Es cierto, pero Gloria, le pregunto, ¿y usted cree que un gobierno de base neoliberal no va a aumentar esa situación que usted está describiendo con exactitud? Porque eso que usted está diciendo es real. Pero uno se pregunta, ahora viene un gobierno de base neoliberal, ¿y no va a ser peor? Por favor, gobierno de base neoliberal. ¿Cómo va a ser peor? Pero nosotros no podemos estar con la cabeza de que no podemos cambiar una realidad. No podemos estar pensando, no llevarle una esperanza al uruguayo. No va a ser peor, va a ser mejor, porque estamos todos comprometidos con la ciudadanía. Porque nosotros no vamos a gobernar para esa gente, nosotros vamos a gobernar con la gente, a diferencia de lo que ha hecho este gobierno, que se sentó sobre sus mayorías parlamentarias legítimas, se la dio la ciudadanía, legítimas, pero que no la supieron usar. Tuvieron toda la posibilidad, cuando hablamos de viento de cola, se molestan, pero tuvieron toda una situación muy favorable en el país. No se supo capitalizar, no se supo ahorrar. Y bueno, cuando la cosa cambia, comenzamos a sentir, ¿y saben quiénes son los que más sienten? Los más pobres.
Acá lo que faltó fue eficacia y eficiencia. Y yo estoy segura que con una muy buena administración nosotros vamos a lograr sacar al país adelante. Vamos a lograr sacar a esta gente que está viviendo en la calle. Somos muy poquitos, somos 3 millones de habitantes, nos conocemos todos. ¿Cómo vamos a decir que es imposible mejorar? Decir que va a ser peor es agitar fantasmas, que es lo que está realmente haciendo en la campaña que están haciendo este gobierno, los ministros, que unos piden licencias, otros no, y salieron a agitar fantasmas, decir, cuidado que si ganan los blancos, esto va a ser peor, cuidado que la agenda de derechos van a perder todos los derechos. Por favor, no podemos, porque ¿saben a quiénes perjudicamos y quiénes son los que están sufriendo? Los que menos tienen, aquellos que sus derechos han sido vulnerados y hoy, gracias a una agenda de derechos a los cuales yo he apoyado en todo sentido, muchas veces, compañeros de mi propia fuerza política, algunos artículos que yo he levantado mi mano siempre, porque soy una defensora de los derechos humanos, soy una defensora de aquellos colectivos menos favorecidos, aquellos colectivos estigmatizados, aquellos colectivos que se les dice vulnerables, cuando nadie es vulnerable, nuestros derechos son vulnerados. Entonces, no podemos tener este discurso de temor, porque lo que dijo hoy Luis, si quieren pegarnos a nosotros, los políticos, los del Partido Nacional, nos tienen que pegar a nosotros, pero no generar esa incertidumbre a aquel que la está pasando mal, porque ya le están pasando mal y les decimos, miren que esto va a ser peor. Bien. Gloria, para terminar, ¿cuál se ha trazado 3, 4 puntos para la primera parte de su trabajo parlamentario en este nuevo periodo? Sí, tenemos muchas cosas pendientes que no hemos podido sacar durante nuestra participación en la Diputación. Y uno de los temas que tengo pendientes, y es un compromiso que incluso en el programa de Luis para las internas lo incorporó, es el tema de los ciegos. Las personas ciegas y de baja visión del Centro Tiburcio Cachón. Nosotros tenemos un compromiso de lograr nuevamente un centro con la rehabilitación que las personas ciegas y de baja visión se merecen. Durante todo mi interpelé a la ministra, hemos trabajado codo a codo con las personas ciegas, familiares e incluso organizaciones civiles e incluso legisladores de la propia fuerza política de la señora ministra Arismendi para tratar de no cerrar el Cachón. Bueno, el Cachón se cerró. Eso es un compromiso que nosotros tenemos. Se cerró, pero se trasladó. Digo, no es que no haya un instituto que atienda precisamente a las personas ciegas o de baja visión. ¿Usted lo visitó? No. Le sugiero que visite. ¿El nuevo? El nuevo es el Instituto Artigas, no es nada nuevo. Estaban con clases en Camino Maldonado y Livia. Los conozco a ambos y los conozco muy bien. Una persona que pierde la visión, una persona que es vidente y se queda ciego y tiene que rehabilitarse, ¿a usted le parece que puede comenzar su rehabilitación subiendo una escalera? Le falta toda la infraestructura. Pero esos son temas que nosotros tenemos ese compromiso y vamos a trabajar. Otro tema, un sitio de memoria para el colectivo afrodescendiente. Nosotros no tenemos un sitio de memoria, venimos trabajando en un proyecto de ley, lo hemos logrado avanzar porque lamentablemente cuando lo presentamos en la Comisión de Derechos Humanos de Diputados, en ese momento yo lo estaba presidiendo, firmado por todos las compañeras de todos los partidos, una que nos acompañó muchísimo fue la desaparecida diputada Berta Sanseverino, una mujer comprometida con todas las causas sociales y nos bueno, pero ¿sabe una cosa? Primó lo ideológico. Presentamos ¿hay alguien del Partido Nacional en esto? El hoy actual candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Martínez, con un grupo de personas, van a visitar el mismo sitio y dicen, no, este proyecto de ley no dice el sitio
son metros más, creo que 15 metros o 20 metros más allá que tenemos que poner el memorial, ese sitio de memoria. Vamos a presentar otro proyecto de ley. Presentan. Nosotros dijimos, perfecto, juntemos los dos proyectos y sacamos uno. ¿Sabe una cosa? Se encajonó. ¿Por qué? Porque tenían mayorías, vamos a reverlo. No, por ahora. Eso es un tema que estoy totalmente comprometida. Voy a trabajar muchísimo el sistema de cárceles. Yo he visitado todas las cárceles de Montevideo, no voy a decir que del país. Del país no. Y es un tema que me preocupa enormemente. ¿Sabe por qué? Por el tema de la inseguridad. Nosotros lo primero que tenemos que trabajar son las cárceles. Porque el ciudadano que está en la cárcel después sale libre y no sale rehabilitado, porque en las cárceles se cometen todos los delitos. Es increíble que en un lugar que estamos para rehabilitarnos es donde se cometen los mayores delitos. Claro. En las cárceles se matan, pues se matan entre ellos, se preparan lanzas y se matan. En las cárceles se violan, en las cárceles se roba, hay tráfico de armas, tráfico de droga. Tenemos que terminar con todo eso. Tenemos que terminar también con la corrupción. Hay que trabajar en cárceles, invertir. Son muchas las cosas que tenemos para hacer. Por eso le digo, con un gobierno encabezado por el Partido Nacional, tenemos un compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos. Y lo primero que vamos a encarar es mirar hacia aquellos que más necesitan. Lo dijo Luis, nos vamos a instalar en los mal llamados barrios y zonas rojas, que es otro compromiso que tengo, porque, ¿sabe? Yo vivo en Malvin Norte y mi barrio está considerado barrio de zonas rojas. Y esto fue este gobierno que nos ha estigmatizado, porque allí, en estos barrios vivimos personas de trabajo, gente decente y no todos son delincuentes. No es mi rol defender al gobierno, pero en realidad los barrios llamados zonas rojas, que a mí realmente me es horroriza, estigmatizar. Pero no fue este gobierno toda la vida. No, pero ahora es zonas rojas, zonas vulnerables. No, sí, ahora las intervenciones con helicóptero, que aquel ciudad... Y, por favor, que nos llegan a las 10 de la mañana con una intervención. Pero es una intervención integral del Estado, o sea, llegó el Estado, no estaba el Estado, llegó el Estado. Cuando las bocas de pasta base funcionan de noche y me van a las 10 de la mañana. Pero por favor, ¿a qué van? Bueno, pues no pueden entrar de noche. Pero bueno, vamos, ¿a qué van? Entonces, Gloria, no, por favor. Tenemos mucho para conversar. Pero tenemos muchísimo para conversar. Usted, desde hoy está diciendo Luis, la última pregunta que le hago. ¿Ocultan el apellido de la calle? Para nada. Luis Lacalle Pou. Luis, yo soy Gloria. No, alguien me dice Gloria Rodríguez, Gloria. Es así. Está bien. Tenemos que tener más llegada hacia el político y no Gloria Rodríguez Santos, soy Gloria Rodríguez Santos, soy Gloria Luis. Yo le digo a Luis y siempre lo he tratado así y fue lo que él decidió que como lo hemos tratado nosotros, que lo trate toda la ciudadanía, porque ha sido un hombre que se ha abierto. Creo que es el único de los candidatos que no ha ocultado absolutamente nada de su vida. Por eso me siento sumamente orgullosa de estar apoyando la candidatura de Luis. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a ustedes por invitarme. Hacemos la última pausa, después viene Jorge Notaro a ver qué es esto de economía para militantes. Estamos con el economista Jorge Notaro. Jorge, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, por favor. Siempre hay motivos para hablar con Notaro, pero en este caso escribe un libro, te lo muestro de nuevo por acá, Economía para militantes, que va a ser presentado el jueves que viene, ¿verdad? Exacto, el jueves a las 7 de la tarde. Pero ya está, ¿dónde está este libro? Lo distribuye Guzzi y ya está en las librerías. Un amigo lo compró, me avisó. Bien, es un análisis crítico, como es el estilo de Jorge Notaro. No lo leí todo porque me llegó ayer, pero Jorge me dio una buena recomendación. Me dijo, leete el capítulo 11, que ahí hay una concentración, un resumen de todo lo que es el libro. Y efectivamente sí, me pasó esto. Pero antes de empezar a meternos en algunos aspectos del libro, ¿por qué economía para militantes? Porque también eso hace que tu presencia hoy en este programa encaje. Claro. Porque este programa, que se llama Recta Final y que va hasta las elecciones, tiene que ver con eso, con la militancia. Claro. ¿Qué quiere decir economía para militantes? Que el libro está dirigido a un lector muy específico
delimitado que tiene dos condiciones. La primera es que sea una persona que no tiene ningún conocimiento de economía y que tiene interés por saber qué es eso, ¿no? Qué es el IPC, el PBI, etc. La segunda es que sea una persona participante de la lucha social y política en organizaciones populares y que considere que vivimos en una sociedad donde una minoría domina y explota a la mayoría. Eso es una afirmación categórica muy pesada que yo en un libro de 190 páginas no pretendo demostrar. El que esté convencido de que existe esa dominación y esa explotación, sea un militante, no conozca economía y crea que la economía puede ser un instrumento para su lucha, bueno, hacia ese militante está dirigido este libro, que es el resultado de sucesivas aproximaciones en el transcurso de 10 años, desde que en 2010 José Díaz me invitó a la Fundación Vivian Trías a desarrollar un taller con estas características, hasta este año donde el Zunca me tuvo la confianza de permitirme dar un taller similar para 30 dirigentes sindicales. Y agradezco mucho también a todos los que participaron, desde los militantes del Zunca hasta los que se inscribieron en el taller en el año 2010, porque con sus comentarios, sus críticas, me permitieron ir dando sucesivas versiones, ajustando los objetivos, los contenidos, los temas, etc. ¿no? Jorge, seguramente por lo que estás diciendo, por ejemplo, la senadora electa y diputada Gloria Rodríguez no es una destinataria de este libro, porque ella no cree en esa dominación, que de alguna u otra manera parece ser no sé si un punto de partida, pero un elemento presente en este libro, en la dominación del gran capital sobre el resto de la sociedad. Y sobre todo del capital financiero. En el mundo, ¿no? Esa idea de globalización, financiarización, que yo creo que son peculiaridades del imperialismo en el siglo XXI. Lenin hace unos 102 años escribió su folleto sobre el imperialismo, donde, dejando de lado las particularidades, podríamos decir que descubrió una relación de dominación internacional entre un reducido grupo de potencias capitalistas avanzadas y el resto del mundo más atrasado. Y en ese vínculo diferenció dos situaciones: los países coloniales, es decir, aquellos que a principios del siglo XX no tenían gobierno propio, desde la India hasta parte de Corea, desde los países coloniales, y otro grupo al que le llamó países dependientes, es decir, países que formalmente pueden elegir sus propios gobiernos, pero esos gobiernos están condicionados en una red diplomática, financiera, militar, ideológica, cultural, que los limita. No son tan autónomos como Estados Unidos o Alemania. ¿Ves a Uruguay en ese grupo de países? Claro. Esto, y también quiero aclararlo, en el transcurso de las 192 páginas del libro no se hace ninguna referencia a la política ni a la política económica, no se habla de este gobierno ni de los anteriores, de sus logros, de sus errores, para nada. Lo que sí, se analizan categorías, indicadores que las miden, información sobre el Uruguay y cómo esa información nos muestra distintos periodos, o sea, la crisis aguda del 99 al 2003-2004, el ascenso acelerado y mejora en las condiciones materiales de vida de los sectores populares de 2005 a 2014, y un periodo de relativo estancamiento, según muestran los indicadores que construye el Banco Central o el Instituto Nacional de Estadística, en los últimos años hasta este momento. ¿Y ¿no? qué crees que pasó? ¿Por qué sucedió eso? ¿Por qué el Frente Amplio, a partir del año 2005, llegó al gobierno con una impronta renovadora y hasta removedora,
con cambios realmente importantes Claro. que fueron básicamente en beneficio de los sectores más desprotegidos y también de la clase trabajadora. Claro. Eso nadie lo puede poner en Y duda de bajo los ningún concepto. sectores de ingresos medios también, ¿no? Ahí está. Pero después Bueno, parece sí. que tocó su techo y entró como en una meseta. Mantuvo lo logrado, Claro. pero parece que no siguió avanzando. ¿Vos a qué le adjudicás eso? Sería muy complejo de explicar y en este periodo preelectoral preferiría Preferís no opinar, porque perfecto. como comenté cuando me invitaste a Tripaliare hace Sí, algunos meses, sí. soy adherente, cotizante del Frente Amplio, voté al Frente Amplio en octubre, lo voy a volver a votar ahora en noviembre, pero no participo de las decisiones ni de la política económica, entonces en este periodo prefiero no hablar de esos Bien, temas, ¿no? pero está bueno que la gente pueda sacar sus conclusiones. Acá voy a leer un párrafo que de alguna manera está conectado con parte de lo que has venido diciendo hasta ahora. En la estructura de clases, la hegemonía del capital financiero es resultado de la inserción internacional de Uruguay. El capital financiero transnacional se articula con las clases dominantes locales en las que se pueden diferenciar los terratenientes y la burguesía, con intereses predominantemente coincidentes y en menor medida divergentes, ya que los primeros, los terratenientes, captan la renta de la tierra, que es una parte de la plusvalía de la que se apropia la burguesía. Para desglosar este concepto tan intenso que está plasmado en este párrafo, vos decís que esto en parte es resultado de la inserción internacional. Claro. Y sin embargo, por eso este debate ideológico que a mí me parece que se apagó y sería bueno que se encendiera nuevamente, porque escuchamos a un economista, a un docente de la universidad, a un hombre que ha estado toda la vida metido en la cosa económica, pero además un militante de izquierda, un cotizante del Frente Amplio, plantear esto, y al mismo tiempo escuchamos a los actuales gobernantes del Frente Amplio insistir con el tema de la inserción internacional del Uruguay, como por ejemplo celebrar un acuerdo con la Unión Europea que parece ser que va a terminar naufragando, ¿verdad? ¿Cómo se entienden estas cosas, Juan? Yo creo que, por un lado, un país con 3 millones de habitantes no tiene ninguna posibilidad de ser autosuficiente, ¿no? Cerrar, levantar muros en la frontera seca con Brasil y cortar todas las vías de comunicación con el mundo. O sea, inevitablemente está integrado al mundo. Ahora, hay distintas formas de integración. Cuando en el año 1991 se aprobó el Tratado Fundacional del Mercosur, la bancada del Frente Amplio en la Cámara de Diputados apoyó la iniciativa. Los diputados del Frente dijeron vamos a apoyar, a aprobar el Tratado del Mercosur, pero consideramos que si bien es positivo, que es un paso, consideramos que es poco, que después de esto hay que ir a más. ¿Y qué era ese ir a más? Era decir, la integración económica se basa en afinidades políticas, es un proyecto político. Si miramos a la Unión Europea, la idea de Francia y Alemania de poner en marcha ese proceso tan exitoso, con las dificultades que ha tenido y los costos que pagan los países chicos como Grecia, Portugal, los pagaron Irlanda, España en su momento, ¿no? Pero no se puede decir que de aquella Europa que terminó la Segunda Guerra Mundial con millones de muertos, a esta Europa con el grado de integración que ha logrado en beneficio de todos, sin descuidar los aspectos sociales y los costos sociales de la integración, ha tenido un logro muy importante. ¿Cuál es el punto de partida? Un proyecto político, es decir, europeos enfrentados, divididos, los Estados Unidos nos pasan por arriba. Entonces, ¿cuál es la forma de sobrevivir como europeos que queremos seguir siendo europeos? No queremos el American Way of Life, queremos nuestro estilo de vida. Eso se sigue diciendo en los documentos de la Comisión Europea de los años 80, de los años 90, ¿no? Con el tiempo me parece que se ha ido diluyendo, pero
Entonces yo creo que se perdió una oportunidad cuando gobernaba Lula en Brasil, los Kirchner en Argentina y el Frente Amplio en Uruguay, de haber impulsado, y estaba todavía Chávez y los precios del petróleo que podían financiar distintos emprendimientos, se perdió la oportunidad de procesar una integración más profunda, apoyada en criterios políticos de diversificación y que ninguno de los países tuviera más costos que los beneficios. Si dejamos la integración librada a la libre acción de los mercados, queremos decir que la integración va a estar en función de los intereses de las grandes transnacionales, que van a decidir, como Honda, produzco automóviles en Brasil y las motos en la Argentina. Entonces, ¿eso va a ser la integración? No, eso no. Y eso es lo que está sucediendo ahora. Claro, y ahora ya yo creo que hablar del Mercosur con Bolsonaro en Brasil es perder el tiempo, porque ese psicópata no va a apoyar ningún tipo de medida progresista de integración, y al contrario, con las cosas que está diciendo de Alberto Fernández, explota los puentes, claro, ¿no? Está claro, está claro. Por mejor intenciones que tenga Astori o que tenga Mujica, de decir Uruguay tiene que operar como un puente entre Brasil y Argentina, porque el Mercosur tiene que funcionar, me parece que es deseos muy positivos, muy loables, pero que no tienen en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Claro. De este Bolsonaro. Está claro. Jorge, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Que Bueno, sea hasta señores, pronto. también gracias a ustedes por haber estado allí. Que pasen bien, que tengan buenas noches, que descansen.